Hace ya tiempo que no hago uno de esos vídeos filosóficos sobre las tendencias musicales, así que hoy toca hacer uno de ellos. A mí siempre me gusta hacer alguno de estos vídeos porque creo que, aparte de repasar las discografías, es interesante también comentar qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, hacia dónde creemos que se dirigen las tendencias musicales, etcétera. En mi caso, hace ya varios años que prácticamente no escucho nada o casi nada de música occidental. Me he centrado casi al 100% en bandas asiáticas y me ha parecido interesante explicar por qué. De hecho, si os fijáis en este canal, siempre las bandas que aparecen son todas de Asia. Nunca hablo de bandas occidentales a menos que sea un vídeo como este, en el que comento temas filosóficos o aspectos de la composición, etcétera. Pero cuando hablo de las trayectorias musicales, siempre son bandas asiáticas. Ya de paso, este vídeo servirá para explicar otra cosa, y es porque nunca he hablado de Love Bites, que es una de las bandas más destacables de Japón, y casi todos los canales que hablan de metal japonés evidentemente las mencionan en algún momento. Sin embargo, este no es mi caso, y hoy, cuando os explique por qué no escucho música occidental, por fin podré explicaros por qué hasta ahora nunca he mencionado tampoco a Love Bites. Antes de entrar en materia, creo que es conveniente aclarar unas cuantas cosas porque este tipo de discusiones llevan a veces a malentendidos, porque la gente se toma muy a pecho según qué cosas dices. En primer lugar, quería dejar claro que cada cual escucha lo que quiere. Yo no pretendo decirle a nadie qué bandas son buenas y qué bandas son malas. Si hay alguien que le gustan las mismas bandas que yo, pues perfecto. Y si no le gustan las mismas, pues perfecto también. Aquí simplemente os quiero contar mi experiencia personal, que creo que también será la de mucha gente, pero que sin duda alguna no será la de mucha otra gente. Habrá gente que lo verá de una manera completamente diferente, no pasa nada, es perfectamente respetable. La segunda cosa que quiero dejar clara es que todas las bandas de las que voy a hablar, absolutamente todas, son bandas que lo hacen bien. No creo que ninguna de ellas sea mala. Hay algunas que me interesan más y otras que me interesan menos. Y en el vídeo de hoy lo que pretendo explicaros es por qué las que me interesan menos me interesan menos. Pero eso no quiere decir que lo hagan mal. Habrá otra gente que sí que estará interesada en ellas y en cambio otras bandas que a mí me interesan mucho, pues no les llamarán la atención. Y la tercera cosa que quería dejar clara es que esto no va de superioridad cultural, no se trata de que la cultura oriental esté por encima de la occidental o al revés, que la occidental esté por encima de la oriental, como mucha gente también piensa. Cada cultura tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, las dos pueden aprender mucho una de la otra y simplemente uno se siente interesado por una u otra dependiendo del caso. En mi caso personal, en los últimos tiempos, pues me ha interesado más la cultura oriental, no solamente en el terreno de la música, sino también en las películas, las series, pero entrar a fondo en todos estos temas sería muy complejo, así que hoy no voy a tratar en profundidad toda la cuestión de por qué es más interesante en algunos aspectos hoy en día la cultura oriental que la occidental. Solo voy a dar algunas pinceladas sobre el tema de la música. Antes de nada, y para que se vea que esta idea no es solamente mía, sino que hay gente que piensa parecido, me gustaría hacer referencia a otras personas, seguramente más importantes que yo, que piensan parecido sobre este tema. Uno de ellos es el famosísimo Rick Beato, probablemente el youtuber con más seguidores y con más influencia de todos los que comentan acerca de música. Rick Beato es una persona que podemos estar más o menos de acuerdo con él en algunas cosas, pero lo que está claro es que es una persona con experiencia, que sabe lo que dice y que no habla por hablar. Y justamente no hace mucho publicó un vídeo sobre su experiencia en Japón y en Corea del Sur, cosas que vio por allí, y comenta la increíble pasión que tienen en aquellos países por la música, cuánto les interesa, cómo van a los clubs, incluso a escuchar música como el jazz, que es más propia de Estados Unidos, y comenta eso, ¿no? Que antiguamente en su país, en Estados Unidos, pues era muy fácil ir a los locales, a ver la gente muy interesada en la música, había todo un circuito de locales, también otros países como Inglaterra también parecido, y en cambio hoy en día parece como que la gente no está tan interesada, la gente escucha más música online, en streaming, y sin embargo en Japón y en Corea pues hay mucho movimiento. En Japón
todavía hay mucho fetichismo con lo que es el disco físico, por ejemplo, con todo el merchandising alrededor de la música, con los conciertos en vivo en pequeños locales, con las tiendas de música, encuentras guitarras y equipos de todo tipo por todas partes, y se quedó impresionado de esta diferencia de actitud entre la gente de Asia y la gente de Occidente. Otro ejemplo de esto es Endigo, un artista o una artista, no sé qué sea lo correcto, lo que toque, transexual que vino de Suecia y se estableció en Japón hace un tiempo y que, bueno, toca una música bastante especial, un poco difícil de clasificar, parcialmente inspirada en el metal, pero no sabría decir muy bien exactamente qué es. Y en una reciente entrevista al canal Unpacking Japan, un canal muy interesante sobre Japón, pues explicaba un poco su experiencia y por qué se había ido a Japón y qué es lo que le resultaba positivo de allí. Explicaba la gran libertad que hay a la hora de interpretar música, lo abierta que es la gente respecto a los géneros. Comenta, por ejemplo, un tema que yo siempre he tenido en mente y quizás algún día haga un vídeo explícitamente sobre eso porque creo que es interesante y es el tema de las etiquetas, ¿no? Sobre todo dentro del metal, todas esas etiquetas de power metal, black metal, death metal melódico, etcétera, etcétera, que parece que estén como seccionando siempre la música en cajitas, ¿no? Y ella comenta pues eso, que ahí en Japón no hay ese problema, la gente simplemente toca música y toca cualquier cosa y puedes ver una banda de jazz y luego a continuación en el mismo local pues una banda de black metal interpretando sus canciones y nadie tiene ningún problema. Sobre este tema de las etiquetas ya volveré más adelante en este vídeo y podríamos buscar muchos más testimonios de gente que piensa parecido. Evidentemente uno de los más representativos es Marty Friedman, que hace ya muchos años que se fue a vivir a Japón y por lo que explica en las entrevistas no tiene ninguna intención de volver. Está muy a gusto así, expresándose libremente en un país donde no tiene tantos problemas como artista como tendría en Estados Unidos. Ante esta situación, una pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué, no? ¿Por qué cada vez más la música coreana y sobre todo la música japonesa tienen éxito en Occidente? ¿Por qué hay artistas como Endigo o Friedman que deciden irse allí a trabajar, etcétera? Voy a intentar hacer un repaso de lo que, en mi opinión, ha ocurrido en las últimas décadas con la música occidental, específicamente con el rock, que es lo que a mí más me interesa. No puedo entrar a analizar toda la música occidental para intentar ver qué puede haber ocurrido para que la música rock occidental hoy en día no sea tan atractiva como era en sus inicios y en cambio los japoneses y en parte también otros países como Corea pues sí que tengan propuestas más interesantes. Cuando yo comencé a escuchar música allá por los años 80, prácticamente los países occidentales, especialmente algunos como Estados Unidos, Inglaterra o Alemania, acaparaban todo el interés musical mundial. En Asia había muy poca cosa y la poca que había prácticamente nada trascendía sus fronteras y llegaba hasta Occidente. Por tanto, los occidentales, sobre todo los norteamericanos, éramos los que marcábamos la pauta de qué era lo que se escuchaba entonces. Pero la mayoría de esas bandas tienen ya más de 60 e incluso más de 70 años. Y aunque algunos siguen haciendo giras, pues la verdad es que realmente o se han retirado ya o deberían retirarse en breve, porque resulta, en mi opinión, bastante lamentable ver algunas bandas, como por ejemplo Wasp, girando todavía y dando una imagen que quizás no cuadra con la que ellos mismos, a fin de cuentas, en su momento crearon y con la que se identificaba la gente que seguía la banda. En cualquier caso, no voy a entrar ahora a criticar estas giras que hacen este tipo de bandas, quizás lo haga en otro vídeo. Lo importante de cara al vídeo de hoy es que estas bandas ya no son representativas de lo que se hace en Occidente, son bandas que siguen funcionando un poco por inercia, pero si queremos comparar la música que se hace hoy en día en Japón o en Corea con la que se hace en Occidente, no podemos nombrar a gente como Metallica, Scorpions o Iron Maiden, porque son bandas que en cierto modo pertenecen al siglo XX. A lo largo de este vídeo voy a comparar bandas asiáticas con bandas occidentales, pero todas ellas serán bandas que se han creado durante el siglo XXI. O si se formaron a finales del siglo XX, comenzaron a despuntar y a destacarse en el XXI. Hay otro tema paralelo a este y es el de que la mayoría de las bandas que despuntan de Asia son bandas de mujeres total o parcialmente, al menos la cantante suele ser una mujer. Este es un tema interesante, pero lo trataré en otro vídeo, no en este,
pero para que el paralelo sea lo más fiel posible, intentaré poner como ejemplos, en la mayoría de los casos, bandas occidentales en las que también el protagonismo sea de las mujeres para poder comparar mejor. Volviendo al tema principal de por qué la música oriental parece más interesante que la occidental, yo creo que básicamente hay dos razones. La primera tiene que ver con lo que he comentado antes de la libertad para expresarse, la variedad, la originalidad, cada cual que lo llame como quiera. A fin de cuentas, se trata de que las bandas aportan cosas más diferentes, más originales, que te sorprenden más, que te impresionan más, mientras que las bandas occidentales, en mi opinión, parece como que están un poco estancadas en los esquemas de siempre. Pueden aportar a lo mejor algún pequeño detalle que sea un poco distinto, pero básicamente siguen haciendo lo mismo que hace 10 años, 20 años e incluso que hace 40 años. Un ejemplo de esto son evidentemente Baby Metal, de las que ya hablé en un vídeo pasado explicando lo importantes que fueron una banda que realmente rompió moldes porque consiguió mezclar dos ideas que parecen incompatibles. Una pequeña banda de idols de chicas jovencitas, prácticamente en la infancia, con una banda de metal, y lo hicieron posible. Esto en Occidente habría sido impensable. No solamente es que nadie lo hubiera hecho, sencillamente a nadie se le habría ni siquiera pasado por la cabeza. Otro ejemplo que comenté recientemente en un vídeo es el de Reyes Azulen, una banda de rock bastante potente, pero que incorpora una DJ y mezcla música electrónica y además todo queda perfecto, no suena nada extraño para nada. Esto es algo que en Occidente habría sido no imposible, pero muy difícil y sobre todo muy difícil de aceptar por parte del público. Otro ejemplo de esto serían las estrellas de este canal, las coreanas Dreamcatcher, una banda que en teoría es de K-pop, pero si repasas su discografía puedes encontrar todo tipo de cosas, algunas bastante potentes y que a mucha gente en Occidente le volaría en la cabeza, porque en Occidente nos costaría mucho entender que una banda de pop más o menos consagrada empezase una nueva canción de esta manera, por ejemplo. Y los ejemplos que estoy poniendo, fijaos que son bandas más o menos consagradas y con un cierto impacto en el público. No estoy metiéndome en bandas muy minoritarias de circuitos underground de la música. Si nos metiéramos en bandas minoritarias, evidentemente, tanto en Oriente como en Occidente, encontraríamos todo tipo de cosas, gente que hace todo tipo de música. Me estoy basando solamente en las bandas más o menos conocidas de cada sitio. Estos son algunos ejemplos de lo que se hace en Oriente. ¿Qué podemos encontrar mientras tanto en Occidente? Pues, por ejemplo, podremos ver bandas como Arch Enemy. Arch Enemy en realidad es una banda de finales de los años 90, pero fue una banda que en el fondo despuntó hacia el 2001 cuando entró Angela Gossow y hoy en día hacen cosas como esta. Muy bien, muy contundente, suenan fantásticos, pero esto no tiene nada de novedoso, es el clásico metal que venimos escuchando desde hace décadas. No hay nada que nos sorprenda. Otro ejemplo sería la banda suiza Burning Witches. Aquí el efecto se hace todavía más evidente. Esta música la podremos encontrar incluso a principios de los años 80. No hay ninguna diferencia con lo que hacían las bandas entonces. Y son un par de ejemplos con cantantes femeninas. Pero podríamos incluir bandas como Sabaton y muchas otras del panorama actual que también hacen lo mismo. Un ejemplo de una banda que comenzó también haciendo un metal muy típico y que luego ha evolucionado introduciendo un toque como más pop y más discotequero es Battle Beast.
Yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero a mí esto me recuerda mucho al Festival de Eurovisión, un fenómeno que por cierto es muy interesante, a lo mejor algún día hablaré de él. Y la verdad es que no me gusta nada en absoluto, aunque al menos ya no es el clásico metal de los años 80, sino que es algo un poco diferente, pero a fin de cuentas entra dentro de toda una tendencia que se viene viendo en los últimos años en los países escandinavos sobre todo, y que es bastante típica y de hecho se ha convertido casi casi en un estándar en el Festival de Eurovisión. Los que sí que son un poco más originales son Falling in Reverse, una banda norteamericana que mezcla también el rap y que hace unos videoclips muy trabajados que prácticamente parecen una película con su banda sonora. Aquí, por ejemplo, en este videoclip de Prequel hacen un crescendo muy interesante, empieza muy lento y luego va subiendo hasta que al final del videoclip es mucho más potente. Esto ya es diferente, se nota un mayor esfuerzo en crear una música más compleja, más original, no repetir los esquemas de los años 80, pero aún así sigue sin convencerme y esto me lleva a la segunda razón por la que no escucho música occidental y es que le falta vitalidad, alegría, diversión, llamadlo como queráis. La mayoría de las canciones que os he enseñado, no solamente esta última, si os fijáis, todos parecen estar tristes o enfadados con el mundo, cabreados. Hacer canciones tristes o agresivas no tiene nada de malo. De hecho, en el rock de los años 80 ya era así. Había canciones muy divertidas, pero había también canciones con mala leche o tristes. Sin embargo, lo que sí que resulta chocante es que cada vez es más difícil encontrar canciones que te hagan pasar un buen rato, que sean divertidas. Todo parece muy deprimente y muy triste. Mientras tanto, en Japón, ahora alguien dirá, bueno, claro, es que los Popping Party, pero es que incluso Roselia, que se supone que es una banda de rock gótico, da una impresión completamente diferente a las bandas occidentales. O por ejemplo, no hace mucho os hablé de la banda japonesa Lonesome Blue y una de las últimas canciones que han publicado Una buena manera de ver este contraste es escuchar a la banda sueca de hard rock Eclipse, una muy buena banda, como todas las que estoy mostrando en este vídeo, a fin de cuentas, no hay ninguna banda que yo piense que sea mala, pero Eclipse realmente es una banda muy destacable de hard rock, hacen muy buenas canciones, las interpretan muy bien, y una de las más conocidas tiene un título en español, Viva la Victoria, vamos a escuchar un fragmento. Muy bien, una buena canción y una buena banda. Si no conocíais el videoclip, os recomiendo verlo entero para captar todo lo que es el feeling de la canción y así podréis compararlo con lo que voy a poner a continuación, que es Hagane cantando Life Goes On. Las dos bandas lo hacen bien, pero a mí la sensación que me transmite Hagane en este caso es bastante diferente. Tiene un toque alegre, emotivo, bastante distinto al de Eclipse. No es que Eclipse lo haga mal, pero es que la actitud de Hagane yo creo que es bastante diferente. Y no es solamente la canción en sí, sino incluso los gestos, las caras que ponen. En todo momento se nota esa vitalidad que en las bandas europeas y americanas yo personalmente no la llego a ver. ¿Quiere decir esto que no hay bandas occidentales que sean divertidas? Por supuesto que no. Por ejemplo, tenemos a los también suecos Hit,
con una de sus últimas canciones, Running to You. Me encanta la canción y me encanta la banda, muy bien, muy divertido, pero claro, ¿por qué me encanta? Porque me recuerda la música que yo mismo escuchaba hace 40 años. Esto podría haber sido perfectísimamente un videoclip que alguien hubiera rescatado del año 1986 y colaría perfectamente. Parece que con las bandas occidentales no hay solución. O son divertidas pero no son originales, o son originales pero no son divertidas. Y es que ya no es solamente Japón, me gustaría ver cuántas bandas occidentales, no digo que no las haya, pero me gustaría ver cuántas bandas occidentales son capaces de ofrecerme una canción tan simpática, divertida y buena como la que ofrecen Shishi Wanshi. Bueno, creo que la idea ya está clara. Para no alargar más el vídeo, voy a explicar lo que comenté al principio. ¿Por qué no he hablado hasta ahora de Love Bites? Una banda muy potente, muy completa, todos lo hacen muy bien, las canciones son increíblemente contundentes, son muy competentes en vivo. ¿Por qué no hablo de ellas? Pues la razón, como ya imaginaréis, es que Love Bites me transmite una sensación muy, muy parecida a la de las bandas occidentales. No veo en ellas esa originalidad, ese toque diferente, esa alegría particular que tienen las demás bandas japonesas y las bandas asiáticas en general. De hecho, si las escucho y cierro los ojos, podría pensar que estoy escuchando una banda europea cualquiera como Powerwolf. Parecerse a Powerwolf u a otras bandas europeas no tiene nada de malo, son bandas que están bien, pero evidentemente si haces una cosa muy parecida a la que hacen ellas, pues no estás aportando tampoco nada especialmente original ni diferente. El vídeo de hoy ha sido un poco más largo que de costumbre y de hecho me podría alargar muchísimo más porque este tema da para mucho y hay muchos detalles que me dejo en el tintero, como por ejemplo por qué la mayoría de las bandas orientales que destacan ahora son bandas de mujeres, etcétera, etcétera, pero eso ya será para otro vídeo. Evidentemente me encantaría conocer vuestra opinión, tanto si habéis vivido un proceso parecido al mío que os ha llevado a interesaros más por la música oriental, como si es al contrario, seguir siendo fieles a las bandas occidentales y las bandas japonesas no os interesan tanto. Todo es perfectamente respetable, como he dicho al principio, y en cualquier caso solo pretendía compartir mi experiencia por si a alguien le resultase interesante.